El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Epicentros de poder. Epicentros de poder. Ese es el título de nuestra disertación en el día de hoy. Les invito a buscar en sus Biblias, primer libro del profeta Samuel, el capítulo 10. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 10. Verso 9. El verso 9. Y sin cerrar allí, vamos también a buscar en el Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, verso 46. El capítulo 8 y el verso 46. Leemos entonces con toda reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9. Aconteció que cuando Saúl volvía la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel día. Amén. Señale ahí en su Biblia la palabra señales. Señálelo allí, subráyelo, resáltelo, la palabra señales. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo número 8. Verso 46. El verso número 46. Lucas 8, 46. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque ya sé que ha salido poder de mí. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. En ese pasaje subraye la palabra poder. En algunas traducciones dice virtud. Poder. Señálela allí, subrayela. Y vamos a orar para pedir al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Entre tanto, Señor, que tu palabra se expone, te rogamos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales, que nos dejes un corazón entendido de tu palabra. Señor, toda torpeza de entendimiento, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, ahora en el nombre de Jesús, quiébrala y permite, Señor, que tu palabra nos enseñe por tu espíritu, nos redarguya, nos corrija, nos instruya. Condúcenos, Señor, a todo aquello que es verdadero, que es edificante, que es recto y que contribuya a nuestra madurez y crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar, hermano, siéntase cómodo. No se entretenga con nada ni con nadie. Y dígale al Señor allí en su corazón que Dios le hable en este día. Hay palabra de Dios para nosotros en este día.
hay palabra de Dios. Que el Señor esté realmente ministrando a nuestra necesidad, conforme a nuestra necesidad. Vamos a introducirnos en unos pensamientos que nos van a llevar a los argumentos principales de esta disertación. Repito, la hemos titulado Epicentros de Poder. Escuchemos. Cuando en algún lugar de la tierra o del mar ocurre un movimiento sísmico, los expertos, las dos primeras cosas que hacen son determinar la escala de intensidad del mismo y, en segundo lugar, ubicar el epicentro del fenómeno. Amén. En estos momentos, en el mundo, se conoce de un movimiento sísmico. La tierra se estremeció en el archipiélago de la Indonesia. Un terremoto sacudió este archipiélago y en la actualidad, aunque la escala no fue muy alta, 5.6, 5.7, el terremoto causó más de 40 muertos. Más de 40 muertos. Un terremoto destructivo. Esa fue la última estadística que escuché a través de los noticieros internacionales. Un terremoto, un sismo, es un fenómeno telúrico en el que la tierra se estremece, a veces se abre. Cuando esto ocurre, los sismógrafos, las personas que estudian, los geólogos, topógrafos, etcétera, lo primero que ellos hacen es averiguar primero la escala de este fenómeno. ¿Cuál es la medición? Hay una escala, hay una medición internacional, la escala de Richter, que mide la intensidad de este fenómeno. Y de acuerdo a la intensidad, también se calcula que más o menos así va a ser también el grado de destrucción. Esa escala va de 4, 3, hasta llegar a niveles de 12, 13, en fin. La Biblia nos habla de que en la gran tribulación van a ocurrir por lo menos 4 hiper mega terremotos. Uno va a ser de tanta intensidad que va a hacer que las islas desaparezcan. Eso va a ocurrir en la gran tribulación. Dios nos guarde de esta gran tribulación. La medida según de este terremoto será pasada de 10 en la escala de Richter. Un terremoto con esa intensidad es capaz de hacer lo que la Biblia dice que va a ocurrir. Las islas van a desaparecer. La topografía de la tierra cambiará. Muchas montañas literalmente se desharán. Muchos valles serán rellenados. Los continentes es posible que se muevan de su posición actual y lleguen a unirse varios continentes para formar continentes nuevos. Aún los expertos creen que la Tierra va a volver otra vez al origen, al principio. La Tierra al principio era un solo continente. A ese fenómeno se le llama la Pangea. La Pangea. Colombia ha sido azotada también por este tipo de fenómenos telúricos. En Colombia hubo un terremoto aquí en el departamento del Tolima. Ustedes recuerdan, ya hace más de 20 años, que prácticamente desapareció todo un municipio.
en esa zona. Miles de muertos en ese tiempo. Lo otro que los expertos, sismógrafos, topógrafos, geólogos hacen es investigar también el epicentro, es decir, el sitio donde exactamente se originó esta explosión de energía, de poder, para determinar incluso hasta dónde puede llegar la onda expansiva de este fenómeno. Ellos, sabiendo dónde está el epicentro, son capaces de calcular el nivel de destrucción y la distancia que va a recorrer ese fenómeno, distancia geográfica a partir del epicentro. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? En el epicentro de un sismo, el impacto e intensidad del fenómeno es mayor. La Biblia nos enseña que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, se convierte en un epicentro de poder espiritual. Amén. En el lugar entonces donde se da el epicentro de estos movimientos, de estos sismos, de estos terremotos, a veces pueden ser maremotos también, porque se originan en las profundidades del mar. Y más exactamente en la plataforma marina, ¿sí? Porque el mar tiene, aunque sea profundo, él tiene una plataforma, ¿sí? Tiene un suelo. Y a veces los terremotos se originan allí, entonces reciben el nombre de maremotos o tsunamis, ¿sí? Reciben este nombre. Bien. La Biblia nos enseña que cuando un creyente es convertido, este creyente es transformado por el Espíritu Santo y el poder de Dios, el poder del Espíritu convierte a ese creyente en un epicentro de poder divino. Un epicentro de poder de Dios. A diferencia de las consecuencias trágicas, desastrosas que causa un movimiento de tierra, cuando el Espíritu Santo visita la vida de un ser humano, su poder no es destructivo, sino antes por el contrario, su poder es creativo, es regenerativo. Pero la persona se convierte en una especie de dinamo, en una especie de epicentro de poder, una especie de antena receptora de un rayo. Y no es un rayo del cielo natural, sino una antena que recibe el impacto de un rayo celestial. Ese es el Espíritu Santo del Señor. A su nombre, a su nombre. Cada creyente lleno del Espíritu Santo es un epicentro de poder espiritual. Conozcamos los fenómenos que se generan cuando nos convertimos en epicentros del poder divino. Amén. Entonces, aquí está la verdad central de esta disertación. Cada creyente lleno del Espíritu Santo se convierte en un epicentro de poder divino, poder espiritual, poder celestial. Y hay una serie de fenómenos que ocurren en una vida cuando se convierte esa vida en un epicentro de poder. Número 1. Generamos señales divinas. Generamos señales divinas. Comenzamos a generar. Número 2. Generamos poder divino. Generamos poder divino. Generamos entonces primero señales divinas. Y segundo, generamos poder divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso?
¿Cuántos experimentan eso? Vamos a enfocarnos entonces en el primero de estos fenómenos, estas señales. Estas señales son tangibles o visibles. Son tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden ver, se pueden palpar, esto se puede notar. Estas señales se pueden ver, se pueden notar en la vida de aquel que es un epicentro de poder. No es que esto va por dentro y ahí se queda. No, se manifiesta externamente. Por eso la gente puede darse cuenta. Lo podemos ver. Estas señales son visibles. No son señales internas. Aunque ocurre un cambio en el interior de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Hay un cambio interior, pero esta explosión que se da en el interior se expande. Y esto se puede ver, se puede notar. Estas señales se deben interpretar como venidas de Dios. Amén. Las señales a las que nos estamos refiriendo no son el producto del espíritu de una persona. No son el producto de una especie de fenómeno paranormal o parapsicológico. Un creyente que es un epicentro del poder de Dios no es un chamán. No es un chamán. Tampoco es un experto en la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es la habilidad que tienen algunas personas de descubrir dónde hay pozos de agua. Dónde existen pozos de agua. Van a un paraje seco, desértico, y ellos son como radares, son como sonares electromagnéticos que de alguna manera ellos, cuando señalan, allí cavan las personas, cavan una perforadora y encuentran un pozo de agua. Esta habilidad se llama sinestesia. Bueno, el poder al que nosotros nos estamos refiriendo no es ese. No es un poder electromagnético que actúa en nosotros. No. No es una capacidad que viene de un espíritu inmundo al servicio de Satanás. No. Hay mediums, hay parapsicólogos, hay espiritistas que trabajan con espíritus malos, trabajan con fuerzas de las tinieblas. Hoy el satanismo es muy popular y aunque algunos son charlatanes, otros son genuinos en el sentido de que trabajan en pacto con un espíritu inmundo, un espíritu diabólico. Y estos espíritus capacitan de poder a estas personas para hacer señales. Muchas de estas señales son milagros, curaciones, sanidades o sencillamente la aplicación de maldiciones sobre la vida de una persona para que esta persona se arruine, se muera, se enferme o aún hasta destruya una familia, un matrimonio. El poder que opera en aquellos que somos epicentros del poder de Dios viene del Espíritu de Dios, no viene del diablo, no viene de Satanás. Y aquí quiero resaltar que usted como creyente no debe pasar por alto el hecho de que el diablo y sus espíritus asociados tienen poder. El asunto es
que el espíritu que opera en nosotros tiene más poder que Satanás y todos sus demonios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Gibor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Estas señales se manifiestan como milagros, prodigios y maravillas extraordinarias. Así es. Señales, prodigios, maravillas extraordinarias. ¿Un milagro qué es? Es la suspensión temporal de una ley natural por causa de un poder superior. Eso es lo que es un milagro. Es la suspensión temporal de una ley natural por un poder superior. Este es el poder de Dios. La Biblia nos enseña que Dios fue el creador de todas las leyes. El universo está regido por leyes. Por ejemplo, la gravitación universal. Por ejemplo, la ley de la traslación universal. Todas las leyes de la termodinámica. Todas las leyes de la química. Todas las leyes de la física. Todas las leyes de las matemáticas. Todas estas leyes, las leyes de la astronomía, las leyes de la medicina, las leyes del derecho, todas estas leyes fue Dios quien las estableció. El universo no es obra de la casualidad o del diseño inteligente o de un Big Bang, una explosión atómica primaria. No. Tampoco es el producto de la evolución de las fuerzas físicas. No. El universo fue creado por una mente inteligente, un ser sabio, todopoderoso, un creador. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que las leyes que Él creó están sujetas a su autoridad y a su voluntad. Y en el momento, en el tiempo en que Él quiera suspender una ley, Él lo puede hacer. No la contradice, no la contraría, pero sí puede suspenderla. Por eso fue que Josué, cuando oró y le dio orden por la palabra de Dios al sol que se detuviera, el sol se detuvo. Por eso fue que cuando Dios le dijo al rey Ezequías que le iba a dar 15 años más de vida y como señal astronómica iba a hacer que el sol se inclinara 15 grados en el reloj de un rey llamado Acaz, un reloj de sol, el sol se detuvo y el tiempo se retrajo. Hoy la NASA eso lo ha comprobado. Hace falta un día completo en el desarrollo temporal cronológico del universo. Hace falta un día completo. Ese día está completo cuando los estudiosos van a la Biblia y encuentran estos dos fenómenos. Y la Biblia está llena de milagros, de señales, de portentos que Dios hizo. Pero lo más maravilloso que usted y yo tenemos que saber es que todavía el poder de Dios no se ha agotado. Antes, por el contrario, Él ha emanado su poder y nos ha hecho a nosotros epicentros de su poder, y a través de nosotros el poder de Dios sigue obrando milagros, señales y maravillas. Estas señales se manifiestan en personas que han sido regeneradas o nacidas de nuevo. Así es. Esto no es en todo el mundo. Si tú quieres ser un epicentro de poder, lo primero que tienes que permitir es que Dios toque tu corazón y te regenere, te transforme. Cambie ese corazón duro, insensible, incrédulo por un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón con sensibilidad y que se incline ante su Creador, ante Dios. Entonces, cuando Dios ve eso, esa actitud, entonces Él te transforma, Él te toca, Él te regenera, te perdona los pecados, te hace templo de su Espíritu Santo y te convierte a ti en un epicentro de poder. El rey Saúl fue transformado y regenerado espiritualmente.
el rey Saúl manifestó diversos dones espirituales, palabras de ciencia, profecía, lenguas. Entre los dones que manifestó este rey, el pasaje que nosotros hemos leído nos habla de un hombre que Dios lo convirtió en un epicentro de poder. Previo a que Dios hiciera esto, lo primero que hizo Dios fue mudar su corazón. En ese pasaje que hemos leído, más exactamente en ese capítulo que nosotros hemos leído como base acá, en 2 ocasiones se dice que Dios cambió, mudó el corazón de Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Pero no solamente Dios hizo eso, a eso se le llama nuevo nacimiento espiritual, a eso se le llama regeneración. ¿A qué? Al hecho de que Dios lo transformó. El corazón de Saúl fue regenerado. Espiritualmente él nació de nuevo. Pero no solo eso, sino que él se convirtió en un epicentro del poder de Dios. Él manifestó dones espirituales. Manifestó, por ejemplo, una palabra de conocimiento para permitir que unas asnas, unos animales que se habían perdido, esos animales fueran encontrados. Manifestó también el hablar en otras lenguas, porque él profetizó. Y él, al igual que el centro educativo en donde se formaban los profetas, los dirigentes, los magistrados, los siervos de Dios, él fue integrado, fue involucrado como haciendo parte de esa escuela. Se llamaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas no son llamados así porque descendieran filialmente de un profeta. No, se llamaba así, era para distinguirlos como aquellos que iban a ser los futuros dirigentes de la nación, aquellos que iban a ser profetas, asesores de los estadistas, de los reyes, de los gobernantes. Allí se iban a formar los futuros miembros del consejo de gobierno de la nación. Allí se iban a formar los futuros profetas que iban a ser asesores de los reyes, siervos de Dios, instrumentos de Dios para dar palabra profética. Allí se formaban los jueces, allí se formaba todo aquel que iba a ser dirigente. Y a esa institución se le llamaba los hijos de los profetas. Saúl, siendo ungido para ser el primer rey de Israel, resulta que esa unción también lo capacitó para profetizar, para hablar en lenguas, para manifestar una palabra de conocimiento. Así es que cuando una persona es ungida por el Espíritu de Dios, esa persona es capacitada de una manera sobrenatural para que el poder del Espíritu fluya a través de esta persona. ¿Cuántos quieren ser canales de bendición? ¿Cuántos quieren ser canales, instrumentos en las manos de Dios? Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, este creyente es ungido para ejercer autoridad y poder, y aún ordenar a toda entidad o poder espiritual de las tinieblas. Lucas 9:1. Amén. La Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual de tinieblas que es poderoso. Pero Dios a nosotros nos convierte en sus epicentros de poder para resistir a ese mundo espiritual. La Biblia nos enseña que Jesús fue capacitado con este poder. Él podía echar fuera a los demonios por el poder de Dios. Él podía sanar a los enfermos. Pero no solo Jesús. Aquí estamos viendo que el rey Saúl también fue capacitado de una manera poderosa, sobrenatural. Y hubo otros hombres en las escrituras que también fueron convertidos en epicentros de poder. Ejemplo, Moisés. Moisés fue lleno del poder de Dios. Y Moisés
las escrituras nos dicen que cuando él descendió del monte en donde recibió las tablas de la ley de Dios, el pueblo tuvo temor de él porque el rostro de Moisés le resplandecía, le brillaba. Y le pidieron a Moisés, siervo de Dios, que se cubriera el rostro, porque la gente le tenía temor por eso. Imagínense usted, en medio de una oscuridad, de repente usted ve bajando a un anciano, ¿verdad?, con un tremendo bastón, unas tablas y la cara resplandeciente. El texto bíblico nos hace ver que no solamente le brillaba el rostro, sino que unos rayos de luz, unas especies de cachos de luz le procedían del rostro. La Biblia nos enseña también que el Señor Jesús en una ocasión se transfiguró delante de 3 de sus discípulos más cercanos. Él, no solamente el rostro, sino todo su cuerpo fue envuelto en un fenómeno fosforescente. Resplandeció delante de ellos por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús, reitero, era un epicentro del poder de Dios. La Biblia nos enseña que un profeta llamado Elías, fue tanta la unción y el poder en el que Dios lo envolvió, que este hombre fue arrebatado al tercer cielo en una carroza celestial, una especie de carruaje celestial de fuego. Dios lo transformó de una manera sobrenatural. Ese cuerpo fue transformado en gloria y fue arrebatado por el Señor. La Biblia nos enseña también que un varón llamado Esteban, primer mártir de la iglesia de Jesucristo, cuando lo estaban apedreando, el rostro le resplandecía como el de un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque era un epicentro de poder. La Biblia habla también de un hombre, un profeta de Dios llamado Eliseo, que después de muerto, sepultado su cadáver, iban a sepultar a un judío, pero una banda de enemigos, de moabitas, le cayeron al féretro, le cayeron a la procesión mortuaria. Y cuando esta gente vio que le cayó esa banda de moabitas, asaltantes, delincuentes, enemigos, esta gente comenzó a correr, huyéndole a estos enemigos. Y soltaron el cadáver, soltaron el féretro en donde estaba sepultado el profeta Eliseo. Y cuando ese muerto, mi amado hermano, tocó los huesos del profeta Eliseo, que había sido ungido con una doble unción de Dios, el que estaba muerto revivió. Y yo me imagino que cuando vio la banda de moabitas que le venía encima, ese hombre también puso los pies en polvorosa, porque dijo: aquí no me van a volver a matar otra vez. Yo me imagino que más rápido corrió ellos que los que lo dejaron ahí suelto. Imagínense, con una segunda oportunidad como esa, Dios lo volvió a la vida. ¿Pero por qué? Por causa de la unción del profeta, de los huesos del profeta que había muerto. Mi amado hermano, estamos hablando de cosas sobrenaturales. Estamos hablando de milagros, de señales. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso significa que el poder del Señor aún no se ha agotado. Hay un texto allí en donde nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús nos capacita. Él es quien nos convierte a nosotros en epicentros de su poder. Vamos a leer el pasaje. Lucas 9:1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahí está. Jesús nuestro Señor, nos capacita con su poder y con su autoridad para echar fuera demonios. Por eso yo no entiendo cómo es que algunos hermanos, después de haber ministrado al Señor, después de haberse llenado del Espíritu Santo, después de haberle servido al Señor, ellos oran diciéndole a Dios que
los guarde y que los proteja de todo espíritu de retaliación o de venganza. ¿Cómo es eso? ¿Usted cree que si nosotros somos convertidos en epicentros de poder, va a poder venir contra mí un diablito, un espiritico de estos, o el mismo diablo con todo su poder, con toda su fuerza, y me va a tocar a mí? Métale lógica al asunto. Debe ser lo contrario. A mí el diablo y todos sus demonios me debe tener es miedo. Allá viene, corran, corran. En vez de yo correrle al diablo. Eso es falta de entendimiento. O yo no sé si será falta de fe. Pero yo creo que mi Dios es más poderoso que el diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú crees eso, a ti los demonios te tienen que correr. Tú no tienes que escondértele al diablo. No tienes que correr más rápido que él. Tú lo que tienes es que confrontarlo. Y él, dice las escrituras, que cuando tú lo haces, huirá de vosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ya su nombre es. Ya su nombre es. Segundo. Número 2. Generamos poder divino. Generamos poder. No solamente se dan estas señales, sino que nosotros mismos generamos poder. Somos como especies de dinamos. ¿Qué es un dinamo? Bueno, para el que sabe algo de mecánica, algo de física, sabe que un dinamo es una especie de batería que acumula poder, acumula energía. Y eso es lo que somos nosotros. ¿Ve? Espiritualmente hablando, usted debe ser es como una batería, un dinamo, ¿me entiende? Una especie de antena de esas para rayos, que cuando cogen el rayo, cuando lo reciben, el impacto, esa antena está conectada con un cable y ese cable va a tierra y toda esa energía es canalizada a la tierra. Así debemos ser nosotros también. ¿Sí? Por eso yo te digo, si tú realmente estás lleno del poder del Espíritu Santo, a ti no hay diablo ni diablito que se te pueda parar enfrente. Porque usted tiene poder. Y no solamente tiene poder, tiene autoridad. Esa autoridad nos ha sido delegada por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Este poder es emanado del Espíritu de Dios y fluye a través de nosotros. Un creyente es solo un medio, un canal, un instrumento de Dios. Amén. Pablo decía que en él había un espíritu que operaba. Un espíritu que opera, dice, un espíritu que actúa en mí. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Dios. De manera que tú y yo, lo que somos es no solamente receptores del poder del Espíritu Santo, sino que nosotros somos canales. Cuando tú ministras, cuando tú oras por un enfermo, cuando tú oras por una necesidad, por una circunstancia adversa, tú estás liberando poder. Y ese poder choca, confronta contra las fuerzas que están provocando esa adversidad. Por eso nosotros debemos entender que la idea no es que nosotros retengamos ese poder, sino que ese poder fluya. Porque eso es lo que somos. Para eso es que Dios nos capacita con poder. Para que nosotros lo ministremos. Tú y yo debemos ser canales, instrumentos, medios a través del cual fluya el poder de Dios para suplir la necesidad de otro hermano, de otra persona. Un creyente tiene la responsabilidad de administrar este poder. Amén. Administrarlo. No encaja el concepto de que una persona, cuando el Espíritu Santo la usa y comienza a manifestarse, esta persona dice: es que yo no resisto la presencia, el poder de Dios, y yo no puedo controlarme, yo no puedo sujetarme.
no es correcto, no encaja. Tenemos que aprender a administrar este poder. La Biblia nos dice que el espíritu de un profeta está sujeto al profeta. El espíritu de un profeta está sujeto al profeta. Lo que eso significa es que usted tiene que administrar lo que espiritualmente Dios ha puesto en usted. Esa carga de energía tienes que saberla administrar. Tú no puedes actuar como actúa un medium que está en trance. Los demonios usan a seres humanos como objetos, los usan también como instrumentos para manifestarse. Pero cuando los demonios usan a una persona, le bloquean la voluntad a la persona, le bloquean el intelecto, le bloquean las emociones. Esta persona queda interiormente paralizada y el demonio, el espíritu que empieza a operar en ellos, toma control de esa persona, lo convierte en un poseso, una persona poseída. Y esta persona no tiene control ni de su mente, ni de su voluntad, ni de sus emociones, ni de su cuerpo. Pero nosotros no somos medium, nosotros somos epicentros de poder. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, tú tienes la responsabilidad de administrar con sabiduría esa energía, ese poder. Alabado sea el nombre del Señor. No se justifica que una persona que recibe ese impacto poderoso, esta persona cambie la voz, esta persona comience a dar brincos desaforados, comience a dar vueltas sin control. No, señor. No, señor. Esta persona tiene que moderar su conducta. Dios es un Dios de orden y Dios se mueve es en el orden. ¿Dicen amén? De pronto usted ha visto en otros lugares que cuando se va a ministrar a una persona, porque se manifiesta el poder de Dios, y un demonio se le manifiesta a esa persona, de pronto usted ve un show, gritería, ¿ves? Llanto, escándalo, todo un espectáculo, toda una película, todo un drama. No, justamente eso es lo que el diablo quiere. ¿Ven? Eso es lo que Satanás quiere, porque él quiere robar la atención. Él quiere que la gente se centre en él, no en el Señor. No en el Señor. A su nombre. ¿Estás entendiendo, amado hermano? ¿Estás aprendiendo algo? En esto entonces tenemos que aprender. Y yo creo que no es solo aprender, sino desaprender. Desaprender, porque hay mucho vicio. ¿Ven? Hay mucho desorden en esto de la administración del Espíritu Santo, la manifestación del poder del Espíritu Santo, la administración del ministerio de echar fuera demonios, exorcizar un demonio. En esto hay que desaprender, porque esto no es un show, esto no es un espectáculo público. Este es un momento espiritual para glorificar el nombre del Señor. Este poder está impregnado aún en nuestro cuerpo físico y en nuestras prendas de uso personal. Así es. En nuestro cuerpo físico, como usted lo oyó, los huesos del profeta Eliseo estaban ungidos. Este hombre había sido un epicentro de poder en vida, pero murió. Y aún esa unción sobre sus huesos, sus restos mortales permanecía. La Biblia nos dice que cuando Pedro ministraba allá en Jerusalén, en medio de la iglesia, la primera iglesia cristiana, la sombra de Pedro
La gente, cuando Pedro iba caminando por las calles, le colocaban enfermos y endemoniados para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Y cuando esto se daba, mi hermano, la gente era sanada, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Nos dice la palabra de Dios también que el apóstol Pablo, estando en Éfeso, él trabajaba en la mañana y en la tarde hacía la obra de Dios. Y en las tardes muchos llegaban allí y tomaban las prendas, los delantales de uso personal del apóstol, y se los llevaban y se los colocaban a los enfermos. Y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Increíble que la unción puede alcanzar no solamente tu cuerpo, sino hasta las prendas de uso personal tuyo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucede esto? Porque usted es un epicentro del poder de Dios. Usted es un epicentro del poder de Dios. Yo no los estoy viendo, pero algunos sé que me están viendo así como que un poco, oye, esto parece como un Paquito de Calimán. Esto es toda una película. Yo no sabía eso. Entérate. Eso es lo que es el evangelio. Vivir la vida en Cristo, vivir como un cristiano evangélico genuino, consagrado. Eso es lo que significa. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Cuántos creyentes hay acá? Cuando este poder se manifiesta, un creyente se convierte en el terror de los demonios. Es decir, el creyente lleno del poder de Dios lo temen los demonios. Lo temen. Lo temen. Lo temen. Le tienen miedo. ¿Ve? Y ellos no son como los creyentes estos engañados o que no entienden, pidiéndole a Dios que los guarde de espíritus de retaliación y de venganza. ¿Cuál espíritu de retaliación y venganza? Si tú no ves que tú estás guardado por el poder de Dios y a ti los demonios te tienen que correr. Tenemos que ser conscientes de estas verdades espirituales, mi amado hermano, y cambiar esa actitud de querer estarle corriendo al diablo o a los demonios. No, señor, hay que confrontarlos. ¿Ve? Hay que confrontarlos y hacerlos que ellos nos huyan, que nos saquen el cuerpo. ¿Sí? Por eso era que cuando Jesús veía o un demonio percibía la presencia del Señor cerca, los demonios, ¿qué le decían? ¿Por qué no vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Por qué? Porque saben que Jesús era un epicentro de poder. Eso también tiene que pasar con nosotros, porque el mismo espíritu que llenó a Jesús, nuestro Señor, y a todos sus siervos, también nos está llenando a cada uno de nosotros en este tiempo. El poder de Dios le provee al creyente lleno del espíritu de revelación, de inspiración, de vocalización y de poder sobrenatural. Mire todo lo que se puede originar, todo lo que es expansivo, toda la onda expansiva que procede de nosotros cuando entendemos que somos epicentros de poder. Ese poder se manifiesta en dones de revelación, dones de inspiración, dones de vocalización y dones de poder. Es decir, los 9 dones espirituales que están allá señalados en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esos dones son manifestaciones del Espíritu. En algunas traducciones dice literalmente, como dice en el texto griego, 1 Corintios 12:7, espiritualidades son manifestaciones del poder, de la energía del Espíritu Santo que habita en nosotros. A su nombre, a su nombre. Para concluir, Concluyendo, cuando un creyente está lleno de poder espiritual, es como un depósito de dinamita o como una bomba atómica. En realidad se convierte en la habitación del Espíritu Santo de Dios. Por eso un demonio no puede tocarlo,
porque al contacto con este poder, este espíritu demoníaco sería destruido. El apóstol San Pablo revela que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Por eso no debemos tenerle ningún temor a ningún demonio, por poderoso que éste sea. El llamado entonces es a buscar este poder para que seamos llenos de la virtud de Dios y podamos ser instrumentos en las manos del Señor a favor de otros. Este poder se manifiesta en nosotros cuando somos gente de ayuno, de meditación y de oración. La oración, la meditación y la palabra de Dios y el ayuno son ejercicios espirituales que nos proveen poder. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Quieres ese poder? Entonces tienes que ayunar más. Tienes que orar más. Tienes que vigilar más. Tienes que meditar más en la palabra de Dios. Y entonces, cuando esto lo hacemos, entonces el poder de Dios se concentra en nosotros. Y no solo eso, sino que podemos también ministrarle a otros en el poder del Espíritu. Podemos ministrarles a otros en el poder del Espíritu Santo. Pregunta para ti en esta mañana. ¿Eres consciente de que eres un epicentro de poder? ¿Eres consciente de eso? Respóndase a usted mismo. Si en tu vida espiritual no hay poder, es tal vez porque tú no estás bebiendo de la fuente correcta. No estás bebiendo de la fuente correcta. Pero si usted es una persona que está meditando, está estudiando la palabra, está ayunando, está orando, usted hace veladas, usted sacrifica horas de sueño legítimo para buscar la presencia del Señor, créeme que Él a ti te va a corresponder llenándote de poder. A los amigos que nos están viendo a través de la internet, esta maravilla puede ser para usted una realidad si usted primero da el paso de entregarse a Cristo, entregarse al Señor. Una mujer, la Biblia nos habla de una mujer que padecía de una hemorragia incurable. Y ella oyó a Jesús, que Jesús estaba en la ciudad. Y esta mujer, en esa condición tan deplorable, esta mujer a fuerza de empujones, a fuerza de todo prejuicio social, cultural, religioso contra ella, ella atravesó la multitud y ella tocó el borde del manto del Señor. Y cuando Jesús percibió eso, Él le preguntó a sus discípulos que quién lo había tocado. Los discípulos extrañados le dijeron al Señor: Maestro, pero ¿estás viendo la multitud que te rodea? Y tú preguntas que quién te ha tocado. Jesús dijo: yo sé que alguien me tocó porque de mí ha salido poder. De mí salió poder. Jesús era un epicentro de poder. Y esta mujer recibió la virtud sanadora del Señor. Inmediatamente la hemorragia de la que estaba padeciendo cesó. Es necesario que toques tú también a Jesús, pero lo toques por la fe. Es lo primero, para que Jesús transforme tu corazón, perdone tus pecados y entonces deposite en ti su espíritu. Y entonces tú te conviertas en un epicentro del poder del Espíritu de Dios. Si esta es tu decisión, yo te invito para que hoy mismo hagas una oración invitando al Señor a entrar en tu corazón. Y a los amigos que están aquí, si alguno de ustedes nunca ha hecho esta oración, repítanla también junto conmigo. Digamos juntos: por esta vez voy a dirigir esta oración. Y digamos juntos: Señor Jesús,
yo he escuchado tu palabra, creo que es verdad. Te pido, Señor, que tú perdones mis pecados y que entres en mi corazón. Entra en mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Confieso que tú eres el Hijo de Dios y te declaro como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Bendíceme, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.